Llegó el momento de la distensión y la desescalada. Llegó el momento de la máxima contención. Esta sesión de urgencia se ha convocado por petición urgente de la representación permanente de Israel, quien en su carta con fecha 13 de abril a la presidencia del Consejo de Seguridad indicó que Irán había lanzado, y cito, un ataque directo desde su territorio con más de 200 vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos hacia Israel, vulnerando claramente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Fin de la cita. Ayer, la representación permanente de la República Islámica del Irán también cursó una carta a la presidencia del Consejo de Seguridad afirmando, y cito, que hacia el final de la jornada del 13 de abril de 2024, la República Islámica del Irán llevó a cabo una serie de incursiones militares contra objetivos militares israelíes. Fin de la cita. Indicó que dicha medida se tomó, y cito, ejerciendo el derecho inherente del Irán a la autodefensa, según lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y como respuesta a las recurrentes agresiones militares israelíes, en especial su ataque armado del 1 de abril de 2024 contra instalaciones diplomáticas iraníes. Fin de la cita. Según la última información, Irán despachó centenares de drones y misiles desde su territorio hacia Israel y se interceptaron la mayoría. Al parecer, varios misiles llegaron al territorio israelí y uno de ellos dañó una instalación militar israelí en el sur del país. En total, unos cuantos civiles resultaron heridos. Señora presidenta, cuando quedó clara la índole del ataque, dije lo siguiente anoche, cito: condeno tajantemente la grave escalada que representa el ataque de gran escala contra Israel por la República Islámica del Irán esta noche. Pido un cese inmediato de estas hostilidades. Fin de la cita. Recuerdo a todos los Estados miembros que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier modo que sea incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el principio de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares y de su personal debe respetarse en todos los casos, de acuerdo con el derecho internacional, como indiqué al condenar el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco. Señora presidenta, es la hora de dar un paso atrás desde el precipicio. Es vital evitar cualquier medida que pudiese provocar una gran confrontación militar en múltiples frentes en Oriente Medio. Los civiles ya están soportando este peso y pagando el más elevado precio. Tenemos la responsabilidad compartida de implicar activamente a todas las partes implicadas para evitar una ulterior escalada. Como indica la Declaración de Relaciones Amistosas de 1970, las represalias con el uso de la fuerza quedan prohibidas en virtud del derecho internacional. Tenemos la responsabilidad compartida de garantizar un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza, la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes y una prestación de asistencia humanitaria sin impedimentos. Tenemos la responsabilidad compartida de detener la violencia en la ribera occidental ocupada, lograr la distensión en la situación en torno a la línea azul y recuperar la navegación segura en el Mar Rojo. Tenemos la responsabilidad compartida de trabajar en pro de la paz. La paz y la seguridad regionales y también mundiales están siendo menoscabadas cada instante. Ni la región ni el puede permitirse más guerra. Gracias. I thank the Secretary General for his brief. Gracias al secretario general por su alocución. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen intervenir. Doy la palabra a Guyana. Señora presidenta, doy las gracias al secretario general Guterres
por su alocución y reconozco la participación de las representaciones permanentes del Irán, Siria e Israel en la sesión de hoy. Alarma Guyana la reciente escalada de las tensiones entre Israel e Irán, en especial en una región que ya experimenta conflictos intensos. Exhortamos a las partes a ejercer la máxima contención, a desistir de ulteriores ataques como represalias y adentrarse en el camino de la paz. Cualesquiera ulteriores ataques tendrán consecuencias devastadoras para toda la región y para toda la comunidad internacional. El mundo no puede permitirse otra guerra y Oriente Medio, sin duda, no puede permitirse otra guerra. El ataque contra la instalación diplomática de Damasco de este mes y los ataques iraníes contra Israel ayer no han hecho sino incrementar las tensiones en la región. Pedimos a las partes que cumplan sus obligaciones de la Carta y que eviten una mayor confrontación. Como en cualquier conflicto, los que pagan el precio son los civiles inocentes y padecen de manera desproporcionada mujeres y niños. Por ejemplo, vemos como los civiles en el territorio palestino ocupado y otras zonas de la región ya enfrentan niveles sin precedente de sufrimiento por el conflicto actual entre Israel y Palestina. Señora Presidenta, Guyana también pide a los países de la región que den cumplimiento a sus obligaciones internacionales y defiendan los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial. También pedimos la plena adhesión al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y que las partes resuelvan sus diferencias a través de medios pacíficos y lícitos. Señora Presidencia, la violencia alimenta la violencia y pone en peligro la paz y la seguridad. Guyana reitera su llamado a todas las partes a optar por el camino de la paz y el diálogo. Gracias. Gracias a la representante de Guyana. Doy ahora la palabra a Sierra Leona. Madam President, I thank you for convening. Señora Presidenta, gracias por convocar esta sesión y también gracias al Secretario General, excelentísimo Antonio Guterres, por su importante intervención respecto de las últimas y preocupantes novedades en Oriente Medio. Sierra Leona se refiere a una carta idéntica del 13 de abril de 2024 de la representación permanente de Israel ante las Naciones Unidas dirigida a la presidencia del Consejo de Seguridad, confirmando la petición de, cito, convocar una sesión del Consejo de Seguridad de inmediato. Fin de la cita. Y una carta fechada 13 de abril de 2024 de la representación permanente del Irán ante las Naciones Unidas a la presidencia del Consejo de Seguridad y al secretario general. El documento S. 2024-304, carta idéntica del 13 de abril de 2024 de la representación permanente de Israel, informa, y cito, de que Irán desplegó un ataque directo desde su territorio con más de 200 vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos contra Israel, vulnerando claramente la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Fin de la cita. Por otra parte, el documento S. 2024-305, carta fechada del 13 de abril de 2024 de la representación permanente del Irán, informa de que en las horas finales del 13 de abril de 2024, la República Islámica del Irán llevó a cabo una serie de incursiones militares contra objetivos militares israelíes. Además de su comparecencia ahora ante el Consejo de Seguridad, tomamos nota de la muy pertinente intervención del secretario general sobre los ataques de la República Islámica del Irán contra Israel, y en la que, y cito, condena tajantemente la grave escalada que supone el ataque de gran escala contra Israel por parte de la República Islámica del Irán, fin de la cita, y pidió además un cese inmediato de las hostilidades. Señora Presidenta, la región de Oriente Medio, una vez más, lamentablemente, se halla en una peligrosa encrucijada. La escalada de las tensiones en Oriente Medio es algo peligroso y sin precedentes y puede desestabilizar no solo toda la región, sino repercutir en la paz y la seguridad mundiales. Hace menos de 2 semanas, en este Consejo, Sierra Leona condenó firmemente el uso de la fuerza, vulnerando la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional pertinente, inclusive
las relaciones amistosas, la protección diplomática y las protecciones diplomáticas y consulares y la conductas en la región que puedan provocar una escalada o agravar tensiones en una situación ya volátil. En la misma tónica, Israel condena los supuestos ataques de represalia que no casen con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Oriente Medio se encuentra al borde del precipicio de una peligrosa escalada, de manera intencionada o accidental, pero las ramificaciones serían igualmente graves. El camino hacia la paz, sin duda, no son ataques militares de toma y daca, sino más bien la distensión y la colaboración diplomática. Para tal fin pedimos a las partes y a todos los implicados que ejerzan la máxima contención y resistan el anhelo de recurrir al uso de la fuerza más. Pedimos a las partes y a todas las partes implicadas que sean conscientes de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, y que cumplan todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. No cabe duda de que las partes tienen la obligación de cumplir las obligaciones del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y sus disposiciones de buena fe, en especial el menester de que se resuelvan pacíficamente las controversias y se respete la soberanía e integridad territorial de todos los Estados. Al exhortar a la distensión, Sierra Leona es también consciente de las hostilidades actuales en la Franja de Gaza y la necesidad adicional de que se apliquen plenamente las resoluciones del Consejo 2712, 2720 y 2728. Las Naciones Unidas no deben cejar en su importante propósito y papel de enfrentar los retos trascendentales de nuestros tiempos. El Consejo de Seguridad tiene que seguir cumpliendo su cometido según contempla la Carta. Además, Sierra Leona manifiesta su pleno apoyo al secretario general y sus enviados y representantes a fin de que usen los buenos oficios de nuestra organización para encabezar los esfuerzos de distensión. Todas las partes implicadas deben adentrarse por la senda de la paz, la existencia pacífica y las buenas relaciones de vecindad a través de las negociaciones. Los estados con influencia sobre las partes deben utilizar esa influencia en pro de la distensión y la paz. Optemos por la paz, la seguridad y la estabilidad en lugar de la guerra. Gracias. Gracias al representante de Sierra Leona. Doy ahora la palabra a Eslovenia. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, gracias al secretario general por su participación y por su evaluación de la situación. También saludo a las representaciones de Israel, Irán y Siria presentes en nuestra sesión. Primero, queremos manifestar nuestra honda preocupación por los últimos acontecimientos en Oriente Medio. Condenamos tajantemente el ataque de gran escala contra Israel de la República Islámica del Irán ayer. Deploramos firmemente esta grave escalada, como hemos hecho en el caso del ataque contra el consulado iraní de la semana pasada. La concatenación de estos acontecimientos puede acelerar la espiral de violencia, haciendo que haya un conflicto mayor de alcance impredecible. Es crucial que todas las partes implicadas reconozcan la gravedad de la situación y cesen de inmediato las hostilidades. Pedimos a todas las partes que respeten el derecho internacional y actúen de acuerdo con este. Una vez más, resaltamos que se aplica el mismo rasero a todos los Estados miembros y todos tenemos la obligación de defender la Carta de las Naciones Unidas. Primero, quiero resaltar nuestra preocupación en cuanto a la escalada regional y sus efectos de contagio. Compartimos las preocupaciones del secretario general en cuanto a que el peligro de una escalada devastadora en toda la región existe. Es menester que todas las medidas de las partes implicadas sea deliberada y ponderada para evitar cualquier escalada, pues cualquier error de cálculo puede llevarnos al punto de no retorno. La situación es sumamente alarmante, preocupante y extremadamente volátil. Segundo, Eslovenia ha venido pidiendo siempre la distensión y contención. Hoy repetimos ese llamado a todos los actores de la región, el de hacer gala de la máxima contención. Pedimos a los países que tengan influencia en actores estatales y no estatales a que la ejerzan y prevengan que suceda lo peor.
Exhortamos a todo el mundo a optar por el camino del diálogo y la diplomacia y abstenerse de ulteriores represalias. Por ende, agradecemos la sesión de hoy como paso hacia la distensión y la solución pacífica de la controversia. Tercero, hemos venido siendo testigos del efecto significativo de la devastadora situación en Gaza sobre la región, inclusive en torno a la línea azul, en el Mar Rojo y en otros lugares. Tenemos la responsabilidad colectiva de tomar medidas de inmediato. Al aprobar la resolución 2728 dimos un importante paso adelante a la hora de hacer frente a la crisis. Sin embargo, nuestra imposibilidad de garantizar su plena aplicación supone un revés crítico. Eslovenia sigue creyendo que un alto el fuego en Gaza tendría un efecto de distensión en la región. Cada instante en que se posterga aumenta el riesgo de conflicto. Presidenta, en estos tiempos caóticos, otro gran enfrentamiento militar en Oriente Medio tendría consecuencias devastadoras para la región y para el mundo. Los intereses de las personas y de la región y la paz y la seguridad internacionales son lo primero. Eslovenia pide, pues, la contención de todos los actores y el regreso a la diplomacia. Como miembro del Consejo de Seguridad, estamos listos a participar en una respuesta amplia a la crisis en la región. Gracias. Gracias, Eslovenia, Estados Unidos en uso de la palabra. Gracias, Presidenta, por reunirnos hoy y gracias al Secretario General Guterres por su alocución. Los Estados Unidos condenan tajantemente el ataque sin precedentes contra el Estado de Israel por parte de la República Islámica del Irán y sus aliados y apoderados. El propósito de Irán era causar daño y muerte en Israel. Se lanzaron más de 300 municiones, incluidos más de 100 misiles balísticos y misiles de... Y así escuchamos parte de la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto al conflicto que se ha generado en las últimas horas.